Arrodillados ante Estados Unidos, Delcy Rodríguez reinventa el chavismo antes que Donald Trump le redibuje Venezuela. Del TSJ a los cuarteles, la red de complicidades que impide el retorno a la democracia. Se desvirtúa el exilio, la sombra de dudas sobre los perseguidos venezolanos. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. En nombre de todo el equipo de Impactos Venezuela, les doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión matutina de noticias de este martes 23 de junio de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Con Estados Unidos presionando por cambios institucionales y territoriales, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, proyecta un nuevo y definitivo chavismo con otro pensar y mucho más dialogante. Pero esto también se trata de una carrera de supervivencia para evitar que la administración de Donald Trump le redibuje el mapa político interno. Quique Frías con los detalles. Ya no solo con decisiones y acciones, ahora también con palabras. La encargada presidencial Delcy Rodríguez dejó claro que el 3 de enero, con la detención de Nicolás Maduro, marcó un reinicio para el chavismo, ahora dirigido por ella. Sin duda alguna, el 3 de enero del 2026 marcó una inflexión en la política nacional y en nuestra visión de las relaciones internacionales, de retomar camino diplomático con el gobierno de los Estados Unidos, dirimir las controversias, dirimir las diferencias, que las hay, que existen a través del espacio diplomático. Rodríguez pareciera intentar presentar al actual gobierno, su nuevo chavismo, como una nueva etapa, unos nuevos objetivos. También una nueva piel política, a pesar que sus principales operadores vienen del mismo chavismo que gobernó el país durante años. La nueva narrativa busca separar a Delcy del colapso político y social que dejó Nicolás Maduro. Los cambios políticos en Venezuela en estos momentos son cambios reales. Los hermanos Rodríguez llegan al poder y con casi que de un plumazo empiezan a hacer algunos cambios políticos importantes dentro de la lógica de reconstrucción, porque la impresión que me da es que ellos tenían muy claro que el Estado venezolano, a través de Maduro, aunque ellos eran parte central, no estaba avanzando y que por alguna razón las diferentes influencias concretas, aparte de las de ellos, con Maduro, estaban de alguna forma u otra retardando el potencial que Venezuela podría tener. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos sigue apresurando su agenda transicional para la recuperación de Venezuela, y en ese contexto pareciera que Delcy trata de agradarles, de cumplirles con un discurso. John Barrett, encargado de negocios estadounidense, se reunió con la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinora Figuera, y reivindicó que esa institución es la última institución democrática reconocida por la Casa Blanca. Con dos ojos puestos, los ojos puestos normalmente fuera. ¿Por qué? Porque, digamos, uno es tratar de seguir manteniendo a Washington tranquilo, a Washington feliz, pacto casi que inmediato, y yo no voy a decir que mágico, pero sí bastante rápido de aceptar a Washington y la inversión de Washington en su proceso. Un cambio de un pragmatismo a lo interno por parte de las cabezas que se encuentran en diferentes partes, incluidos principalmente lo que tiene que ver con lo militar. Diferencia de discursos, aunque bajo un mismo destino, que es la transición en Venezuela. Delcy intenta vender una transformación del régimen desde adentro, mientras Washington abre espacio a una institucionalidad opositora que el régimen quiso borrar durante años. La nueva piel política puede ser en realidad una carrera contra el tiempo para el chavismo. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. La reconstrucción de Venezuela no admite más parches. BPEX ha puesto sobre la mesa una condición innegociable para recuperar el Estado de Derecho, la refundación total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un momento en donde el régimen intenta lavar su imagen. Juliana Palmar nos amplía. Para la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, la reconstrucción democrática del país no puede limitarse a cambios en las instituciones civiles. La organización sostiene que la Fuerza Armada debe recuperar su carácter profesional, sujeto a la Constitución y alejado de la actividad política partidista. Lo primero que debería hacerse en este sentido, en esta materia, es llevar
a la Fuerza Armada, sobre todo en lo que tiene que ver con el cuerpo de generales, a un número real, pasar a retiro o enjuiciar a todos aquellos generales pues, que han estado involucrados en casos de corrupción, dejar solamente a los generales que se hayan mantenido apegados al cumplimiento de la Constitución en cargos de relevancia y de esa manera poder asegurar que la Fuerza Armada vuelva a ser o pueda ser nuevamente la policía de la Constitución Nacional. El planteamiento incluye revisar la actuación de funcionarios vinculados con represión, detenciones arbitrarias y persecución política, así como redefinir el papel de los organismos de inteligencia. El objetivo, según la propuesta, es que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas retome sus funciones de defensa nacional y deje de ser utilizada como herramienta de control interno. Posan en la Corte Penal Internacional los que han hecho las misiones de observación de Naciones Unidas, donde se habla de crímenes de lesa humanidad, donde se habla de violación a los derechos humanos y donde se encuentra de manera detallada los responsables de realizar estos delitos. Utilizando esos informes, pues los individuos que están involucrados deben ser sometidos ante la justicia y de esta manera se puede garantizar de que no es un proceso de revancha ni de venganza, sino un proceso de justicia. Yo creo que haciéndolo de esa manera, no solo la sociedad venezolana, sino también los militares institucionales se van a dar cuenta que no es un proceso de revancha ni de venganza, sino es un proceso de justicia muy necesaria. El debate sobre esta reinstitucionalización también alcanza al Tribunal Supremo de Justicia. El exfiscal Zair Mundaray cuestionó la postulación del mayor general Jesús Emilio Vázquez Quintero como magistrado, al señalar sus vínculos con casos de presos políticos. El caso reviva las exigencias de depurar las instituciones y evitar que funcionarios cuestionados por su actuación frente a los derechos humanos ocupen cargos en el Poder Judicial. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Abrimos el debate con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente: despolitizar los cuarteles y purgar el Tribunal Supremo de Justicia. Esa es la exigencia para rescatar a Venezuela, pero ¿cómo se logra eso frente a un sistema atrincherado? Conéctate y comparte con nosotros tu opinión en el canal de YouTube o en cualquiera de las redes sociales de Impacto Venezuela. Te leemos en la emisión estelar. La figura del perseguido político ha sido una de las más visibles durante el éxodo venezolano, pero también con el paso de los años han surgido cuestionamientos sobre si su uso ha desgastado una condición que fue creada para proteger a quienes verdaderamente están en peligro. El informe con María José Prado. La condición de perseguido político ha sido una de las figuras más utilizadas para explicar la salida de venezolanos del país durante los últimos años. Sin embargo, voces cercanas al chavismo aseguran que no todas las personas que se presentaron bajo esa categoría enfrentan una persecución directa por motivos políticos. Buenas tardes. Todos los venezolanos tienen una historia que contar y todos salieron de Venezuela por razones genuinas y válidas, pero los ordenamientos jurídicos de estos países imponen una carga probatoria diferente para de esta forma aprobar las distintas solicitudes de asilo. Cuando este sistema no obtiene lo que desea de estas solicitudes, empiezan a revisar de forma contundente, que fue lo que ocurrió en Estados Unidos el 26 de mayo, cuando el Departamento de Seguridad Nacional empezó a emitir una directiva pidiéndole a los fiscales de inmigración que revisen totalmente todas las solicitudes que están llegando a las cortes. De esta modo, dirigentes del régimen afirman que algunos opositores que permanecieron fuera de Venezuela se atribuyeron la condición de perseguidos políticos porque ésta les generaba dividendos en el exterior y facilitaba procesos vinculados a su situación migratoria. Pero ¿qué efectos puede tener la ampliación de esta figura sobre quienes sí alegan haber sido víctimas de persecución? Sí, y es uno de los efectos más delicados de este fenómeno. Cuando los sistemas reciben una gran cantidad desproporcionada de solicitudes de asilo sin un fundamento válido, en estos casos el sistema responde y se endurece, por lo cual aquella persona, el activista político que tiene un caso cierto, verdadero, que tiene su nombre en un expediente o en una orden de aprehensión, que tiene cómo probar su caso, entra en el mismo sistema en aquel que no tiene un caso genuino y de esta forma se ve fuertemente afectado.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha documentado patrones de persecución contra opositores reales o percibidos como tales. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reconoce que millones de venezolanos han salido del país por una combinación de factores políticos, económicos y humanitarios. La distinción entre migración forzada por la crisis y persecución política individual continúa siendo un elemento determinante para los sistemas de asilo y refugio, una diferencia que no solo influye en el acceso a mecanismos de protección, sino también en la valoración de quienes alegan ser víctimas de persecución por motivos políticos. En materia económica, el gobierno venezolano alardea de un 77% en inversión social, pero las pensiones no llegan ni a $1. ¿Dónde ha quedado el dinero del pueblo? Juan Gutiérrez Gamba nos cuenta. El gobierno venezolano asegura que más del 77% del presupuesto nacional está destinado a una inversión social. Sin embargo, organizaciones especializadas en derechos sociales advierten que millones de pensionados continúan recibiendo apenas 130 bolívares mensuales, un monto que equivale a menos de $1. La situación reabre el debate sobre el verdadero alcance de la protección social en Venezuela y sobre cómo se están utilizando los recursos destinados a esa área. Para tapar este colapso, el Ejecutivo ha convertido los bonos del Carnet de la Patria en su principal herramienta de auxilio. Pero los defensores de derechos humanos advierten que estas ayudas digitales no forman un sistema de protección sólido, al no contar para las prestaciones ni para el salario real. Estos pagos dejan a los ciudadanos sin un respaldo económico seguro y bajo un estricto control político. Que cuando tú aplicas el famoso bono de guerra y los bonos que tratan, entre comillas, de generar cierta estabilidad o ingreso al salario, te estás burlando del ciudadano, del trabajador. ¿Por qué? Porque eso no se ve reflejado en la antigüedad, eso no se ve reflejado en las vacaciones, eso no se ve reflejado en los aguinaldos. Es decir, el trabajador hoy no está ganando nada. El gran peligro de esta política es el fin de los derechos laborales tradicionales. Al cambiar las pensiones de ley por ayudas digitales del sistema Patria, el Estado borra sus obligaciones legales básicas. Los analistas alertan que esta estrategia le permite al gobierno subir o bajar los montos a su antojo, dejando al trabajador sin capacidad de ahorro y sin una jubilación real para el futuro. Es una situación que podemos decir de vulnerabilidad y de hostigamiento y de miseria al trabajador venezolano, y que la única forma de cambiarlo es que todo este proceso se da por dos vías. Uno, que el ingreso petrolero se vea reflejado en mejores salarios. Y dos, el tema de la inversión para que esto genere empleo, porque también la carga de la administración pública, un Estado totalmente destruido, no la puede asumir. La realidad nos demuestra que los derechos no pueden ser reemplazados por bonos de Internet. Una verdadera inversión social debería verse en hospitales con medicinas y en pensiones que cubran la comida, no en un sistema que cambia dignidad por un carnet político. Mientras la pensión oficial cueste menos que un pasaje de autobús, el futuro de los adultos mayores seguirá en el olvido. Continuamos con nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. No se despeguen de nuestra pantalla. Estudiantes protestan y evitan conferencias sobre Maduro en la UCB. Un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela protestó este lunes y logró forzar la suspensión de la conferencia titulada La vida en obras del presidente Nicolás Maduro Moros, organizada por la Cátedra Pío Tamayo, a la cual estaba invitado como ponente el diputado Nicolás Maduro Guerra. Los manifestantes trancaron los accesos y desplegaron pancartas con consignas como la UCB tiene memoria y la UCB es un espacio libre de torturadores, impidiendo la entrada de la comitiva oficialista y denunciando el evento como un intento de lavarle la cara al régimen chavista, tras la crisis universitaria generada por los bajos presupuestos, la deserción estudiantil y la persecución política. CIDH dicta medidas cautelares a favor del preso político Daniel Echenagucia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del preso político ítalo-venezolano tras determinar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo inminente su derecho a la vida, integridad personal y salud. El organismo internacional instó formalmente al Estado venezolano a adoptar de inmediato las acciones necesarias para garantizar su bienestar médico y evaluar alternativas
a la privación de libertad, en un contexto marcado por las denuncias sobre sus precarias condiciones de detención y la falta de atención integral oportuna. En otras noticias internacionales, Estados Unidos suspendió por 60 días las sanciones contra Irán para permitir que la República Islámica produzca, venda y suministre petróleo crudo y otros derivados. Veamos el siguiente reporte de AFP. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes que va a suspender temporalmente las sanciones contra Irán para permitir que la República Islámica produzca, venda y suministre petróleo crudo y productos derivados. Todas las transacciones que antes estaban prohibidas y que se referían a la producción, venta y transporte de petróleo crudo de origen iraní quedan autorizadas hasta el 21 de agosto, según una licencia publicada por el Departamento del Tesoro. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, celebró la incansable mediación de Pakistán y Qatar, que según él ha permitido avances importantes para poner fin a la guerra. Detalló que se han levantado las restricciones a las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, se ha levantado el bloqueo, se han desbloqueado algunos activos congelados y se ha puesto en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán. La semana pasada, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento que sienta las bases para una ronda de negociaciones de 60 días para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy, la ventana informativa de todos. Para más, visiten impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día, nos vemos mañana.